Vamos a ver ahora nuestra última clase de carbohidratos o glúcidos, metabolismo del glucógeno, metabolismo de otros glúcidos a modo general y vía de las pentosas. Bueno, glucógeno es un carbohidrato complejo, ya lo hemos charlado el año pasado, es un homopolisacárido, estaba formado por una infinidad de glucosas y tenía una estructura ramificada, o sea que es nuestra forma de almacenamiento de energía a partir de carbohidratos, tanto en el hígado como en el músculo. En esta diapositiva yo le simbolicé como si fuera el hepatocito, es decir, imaginemos que estamos queriendo entrar dentro del hígado para que comience la síntesis de glucógeno. Fíjense el nombre, glucógenogénesis, es decir, vía anabólica de síntesis de glucógeno. Claramente estoy en una situación de saciedad porque la única posibilidad que tenemos de ahorrar y guardar, reservar, es si hemos comido y por lo tanto el estimulador de esta vía covalente será la insulina. Entonces estoy en el hepatocito, por ejemplo, pero podría estar también en el músculo. Recuerden que la glucosa ingresa a los tejidos en saciedad a través de los GLUT, glucose transporter, en inglés, transportador de glucosa, que se abre por gradiente de concentración, incluso también ya hemos charlado que si esto fuera músculo, no hepatocito, el GLUT es el GLUT4 inducible por insulina. Ingresa la glucosa y como primer paso, lo mismo que ya hemos visto en glucólisis, teníamos las enzimas quinasas que van a fosforilar la glucosa con los dos objetivos ya vistos, activarla y retenerla. Yo les había dicho que este paso no era exclusivo de glucólisis, acá lo estoy viendo nuevamente repetido, tengo la glucosa fosforilada. Pero en este momento esta glucosa ya fosforilada tiene que decidir qué destino seguir. Si se va a ir a la vía de las pentosas, si se va a ir a glucólisis de la clase pasada, si se va a ir a la síntesis de glucógeno la clase de hoy. O sea que una vez fosforilada se decide su destino. Si va a seguir hacia la glucógenogénesis, lo que le va a ocurrir es primero una isomerización. Y como un isómero es una sustancia que tiene la misma fórmula bruta pero distinto ordenamiento en el espacio, estamos viendo que hay una enzima que se ocupa de cambiar de lugar el fosforito. Estaba en posición 6, es una hexosa, y pasa a posición 1. Luego esta glucosa, ya fosforilada como dijimos, activada y retenida, y ahora con el fósforo cambiado de lugar, va a sufrir una activación posterior. Es decir, en este paso ustedes van a ver que aparece una nueva etiqueta. Ya hemos charlado de lo que significa etiquetar, entre comillas, ¿cierto? Lo que significa agregar un cofactor o agregar alguna sustancia que me marque mi destino. En este caso, y esto es específico de la glucogenogénesis, la etiqueta es el UTP, primo hermano del ATP, del GTP ya vistos. La única diferencia es que lo que cambia es la base. En este caso es uracilo, una base pirimídica. No es adenina, no es guanina, como en el caso de ATP o GTP, sino que es específicamente otro nucleótido que va a servir como etiqueta. Bien, este UTP tiene 3 fosforitos. Esto no es gasto de energía directo, digamos, porque esta no es ATP, sino que es un primo hermano, pero lo puedo considerar como que estoy gastando enlaces fosfato. Y este UTP se rompe liberando fósforo y finalmente lo que me queda es UDP glucosa. Fíjense, entonces, repasando, la glucosa había sido activada y retenida, mutada, es decir, isomerizada, y luego le pego una nueva etiqueta de UDP. Perdí un fósforo de todos los que vienen manejándose, entre este y estos 3. Tengo UDP glucosa. Esta hay que acordársela porque es la forma activa de la glucosa cuyo único destino es hacer glucógeno. Esto es bien específico. Es como que le hubieran puesto una etiqueta que dice voy hacia la síntesis de glucógeno. Por eso digo que es específica. Y estas UDP glucosas, imagínenselas todas en fila esperando convertirse en glucógeno, van a pasar por la acción de 2 enzimas. Una que se llama glucógeno sintasa y que esta es la enzima clave y por lo tanto va al cuadro, y la otra que se llama ramificante. Con esto ya nos podemos imaginar, si se acuerdan cómo era la estructura del glucógeno del año pasado, la glucógeno sintasa va a ir colocando las glucosas estableciendo enlaces alfa 1, 4, mientras que la ramificante hará ramas, es decir, que va a establecer enlaces alfa 1, 6, que ya sabemos que tanto el almidón como el glucógeno lo tenían.
Esto se los explico en la próxima, pero entonces tengo dos enzimas trabajando en equipo. Una es la clave y la otra es la ayudante. La clave, la regulable, la que va al cuadro, es la glucógeno sintasa. Ella es la que va a ser estimulada o inhibida en forma alostérico covalente. Claramente esta la estimulará la insulina y la inhibirá el glucagón. Y la otra es necesaria también, no digo que no, porque es la que hace las ramas. Yo no puedo tener un glucógeno eterno con uniones alfa-1,4. Tengo que hacer ramas. Veamos cómo actúan. Esto se los cuento para que lo sepan, nada más, para que vean cómo ocurrió, pero no es algo que alguien les vaya a pedir que desarrollen. Sí es importante un detalle de esta diapositiva, no necesariamente el camino como lo hacen, sino de dónde parto. Vieron que en la diapositiva anterior decía glucógeno primer o primer, o también blanco le llama glucógeno molde. Cada vez que nosotros querramos en situación de saciedad, imagínense que esto, si hacemos una dieta fraccionada, estamos comiendo cada 3-4 horas, o sea que cada 3-4 horas estamos fabricando glucógeno. Nos queda un restito de glucógeno que hará de molde para la síntesis de glucógeno. ¿Por qué me queda un restito? Y porque nosotros ya sabemos que nuestra forma de obtener energía en ayunas es rompiendo reservas o fabricando glucosa nueva. Ahora, nuestras reservas de glucógeno duran alrededor de 24 horas y nadie hace ayunos de 24 horas, al menos en forma habitual. O sea que cuando nosotros empezamos a romper glucógeno, que esto ocurre a las 3 horas de ayuno, automáticamente estamos comiendo una colación o a las 4 horas ya viene algo que estamos picoteando, un snack o la próxima comida. Es decir, que nunca llegamos a romper del todo nuestras reservas de glucógeno, salvo que hayamos hecho ayunos muy largos o salvo que hayamos hecho una actividad física exhaustiva o hayamos pasado por una gran situación de estrés. Pero si no, nuestras reservas de glucógeno es como que siempre nos va quedando un puchito. Piénsenlo como un árbol que yo lo fabrico, lo podo, en situación de ayuno lo empiezo a podar y automáticamente como algo, por lo tanto le repongo las hojas. Siempre me está quedando un arbolito a medio podar, pero no destruyo todo el árbol. Espero que esto se entienda. Entonces, no hacemos ayunos tan largos, no llegamos a gastar tanto nuestros ahorros de glucógeno, o sea que en realidad no partimos desde la nada para hacer glucogenogénesis. No es que no tenemos nada en nuestro cuerpo, siempre nos quedó algo de la ingesta anterior que no terminó de romperse. Es como que todos los meses ustedes pudieran ahorrar de su sueldo, de sus trabajos, y digo, el del mes pasado me sobraron, no sé, 200 pesos. El mes que viene le sumo 100 pesos más, ya tengo 300. Nunca llego a gastar todos mis ahorros a cero, sino que siempre me va quedando un puchito del mes pasado y sobre ese restito es que construyo ahorros nuevos, en este caso glucógeno nuevo. Entonces, ¿cuáles son mis moldes? El glucógeno primer, que figuraba en la diapositiva anterior, no está escrito aquí, es un molde parecido a esto, un molde de glucógeno que me sirve, es el arbolito a medio podar, es el que me quedó de cuando empecé a romperlo en ayunas, pero no lo terminé de romper, y sobre ese fabricaré el glucógeno nuevo, una vez que comí la colación o la comida. Pero si yo no tengo nada de molde, nada de glucógeno primer, por las dos situaciones ya dichas, hice una actividad física extenuante o pasé por una situación de estrés extenuante, muy desgastante, o bien hice un ayuno muy prolongado, me quedé sin glucógeno primer. Me rompí todo el arbolito, no me quedó ni siquiera un árbol a medio podar. Entonces voy a recurrir a una proteína que se llama glucogenina. Esta es mi segunda alternativa. Entonces, la primera es contar con un glucógeno primer, que en un argentino promedio normalmente es así. Piensen que casi todas nuestras ingestas tienen carbohidratos y no llego a romper todo porque no hago ayunos tan largos. Entonces, comí, empecé a fabricar árbol, entré en ayunas a las 3 horas, pero vino la barrita de cereal o el turrón. Otra vez fabriqué el árbol. Empecé a entrar en ayunas, se me hicieron la 1 del mediodía, empecé a romper el arbolito, otra vez almuerzo y encima aparecen carbohidratos en ese almuerzo, o sea que es muy poco probable que esto ocurra, pero sí llévenlo a personas que hacen ayunos muy prolongados y vuelvo a lo que hablamos el otro día, esto es una proteína que me va a servir de molde. Otro punto más que se concatena con lo ya visto de por qué no es tan saludable hacer gluconeo durante el día, por qué no es tan saludable hacer ayunos muy prolongados, recuerden que usábamos aminoácidos como sustratos, acá estoy usando una proteína para fabricar mi árbol. Y claramente esta no es una función que yo le quiera dar a las proteínas, ya sabemos que las proteínas tienen función plástica, constructora, reparadora, ahora le estoy pidiendo ayuda a una proteína y le digo, mira, me quedé sin árbol a medio podar, me quedé sin glucógeno primer.
¿podrás colaborarme vos? Yo necesito construir árbol nuevo. Así que me estoy gastando aminoácidos para actuar de molde, cosa que no es tan saludable, o no es al menos su fin ideal. Entonces, o utilizo el glucógeno primer o utilizo la glucogenina como molde y empiezo a construir. Esto es lo que no es necesario recordar, pero para que lo miren nada más. Recuerden que la glucogenosintasa es la que va a ir estableciendo enlaces alfa-1,4. Acá lo vemos, alarga, todas uniones alfa-1,4. Las que entraron son las UDP glucosas, activadas como ya lo vimos. Y luego, cuando esto ya se hace lo bastante largo como para incomodar, porque es una tira muy larga dentro del hígado del músculo, aparece la ramificante, esta deja de trabajar, frena y le dice, mira, yo no puedo seguir estableciendo enlaces alfa-1,4, por favor ayúdame. Viene la ramificante y miren lo que hace. Corta un pedacito, yo acá lo marqué de gris para que lo diferencien, corta como la colita. Corta las últimas 5, 6, 7 glucosas de la tira larga que fabricó la otra y hace esto. Las corta y las pega. Miren el trayecto. Corto acá y pego estableciendo la rama. ¿Qué unión hace esta acá, la ramificante? Una unión alfa-1,6. O sea que la rama no se hace con glucosas nuevas, sino con las mismas del tronco, del tallo. Este se alargó y se hizo tan largo que corto como si yo me cortara, no sé, la mano y me la pongo en otro lado de mi cuerpo. Corto un pedazo y lo establezco como enlace alfa-1,6 armando una rama. Es lo único que hace. Dice, listo, ya puse la rama. Bueno, paro de trabajar, viene de nuevo la sintasa. ¿Qué hace la sintasa? Vuelve a alargar el tallo, vuelve a alargar la rama o las ramas que ya vaya teniendo y cuando llega a 10, 11 glucosas, frena, viene de nuevo la transferasa o la ramificante, corta los extremos, este pedacito, vuelve a establecer otra rama. Pónganle que la pone por acá. Recuerden que las ramas están distanciadas de unas 3, 4 glucosas, por eso el glucógeno no guarda tanta agua como el almidón, que tiene 6, 7 glucosas entre ramas. ¿Qué pasa en la glucogenólisis? Perdón, ahí. La glucogenólisis es exactamente el proceso inverso. Cuando termino con ambas, vemos la regulación. La glucogenólisis es exactamente al revés. Es decir, fíjense que esta diapositiva se parece a la primera, pero mi sustrato es glucógeno y mi producto es obtener glucosas. En la glucogenólisis yo estoy en situación de ayuno superior a 3 horas, ayunos cortos, el ayuno saludable entre comillas, que es lo que todos los nutricionistas decimos. Alrededor de las 3-4 horas de haber ingerido algo deberíamos incorporar alguna cuota de nutrientes para no gastarme todos mis ahorros y para no tener que empezar a hacer gluconeo por lo menos durante el día. Nadie dice que durante la noche ponemos el despertador, pero sí dejar el gluconeo para la noche y durante el día manejarnos con la glucogenólisis. Entonces, mis reservas de glucógeno, y este sí es hepatocito, y ahora aclaro por qué, van a romperse en situación de ayuno corto. Es exactamente al revés que lo anterior. Antes teníamos una que ponía uniones alfa-1,4 y otra que ponía ramas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Cortar. Esta es la glucógeno fosforilasa que rompe enlaces alfa-1,4 y sacar ramas. Miren el nombre, desramificante. O sea que estoy podando el árbol como les dije antes. Si estoy entrando en situación de ayuno, empiezo a gastar mis ahorros. Una romperá en uniones alfa-1,4, la otra romperá enlaces alfa-1,6. Como la que ponía enlaces alfa-1,4 era la clave en la síntesis, la que rompa uniones alfa-1,4 también será clave en la lisis, en la glucogenólisis, en el catabolismo. Glucógeno fosforilasa entonces, enzima clave de la glucogenólisis. Esta se llama fosforilasa porque rompe las uniones alfa-1,4 usando fósforo como tijera. En cambio, la desramificante corta las uniones alfa-1,6, las ramas, usando agua como tijera. Esta es hidrolítica, esta no. Una vez que yo he cortado todo eso, las glucosas, las que cortó la fosforilasa, las alfa-1,4, y las que se sacaron de las ramas, tengo que lograr salir. Pero como tengo fosforito, y ahora se los muestro en la próxima, esta glucosa 1-fosfato tiene que hacer el camino inverso. ¿Se acuerdan que antes también teníamos una mutasa? Esta es reversible, que nos cambiaba de lugar el fósforo. Bueno, ahora lo vuelvo a poner en el 6 y una vez que lo tengo en el 6 aparece la misma enzima que vimos en el último paso de gluconeo.
la que le quita el fósforo a la glucosa y la deja disponible para salir e irse al cerebro y al glóbulo rojo, que son los que me están pidiendo a gritos glucosa en ayunas. Esta es la misma enzima que vimos en el último paso de gluconeo. Y por eso aclaré que esta diapositiva es para el hígado, porque ya hemos dicho que esta fosfatasa no la tiene el músculo. Por lo tanto, si yo en este momento estoy haciendo actividad física y pienso que esto es músculo, todo esto va a ocurrir, tiene la fosforilasa, tiene la desramificante, tiene la mutasa, pero cuando llega acá, esta glucosa no puede hacer este paso. Digo, si esto fuera músculo. Y entonces, ¿qué hacía? ¿Qué habíamos dicho? Que la glucosa fosforilada retenida, que no puede salir, vuelve a quedarse adentro del músculo y hace glucólisis. Por eso obtenemos energía en el músculo aún en situación de ayuno. Pero como esto es hígado, sí tengo la fosfatasa, la misma enzima de gluconeo, la última, la inversa de las quinasas, y sale, liberada para sistema nervioso y glóbulo rojo. Miren cómo lo hacen, esto es a la inversa de lo anterior, pero hay un pequeño detalle para recordar acá. Tengo mi árbol y lo empiezo a podar. La fosforilasa empieza a cortar, piensen que esto es más largo, ¿no? Corta, uniones alfa-1,4 con fósforo. Dijimos que fosforilasa, corta usando como tijera fósforo. Cuando está a más o menos 3 o 4 glucosas del punto de ramificación, se detiene. Es decir, que la fosforilasa no corta hasta el punto de ramificación, se detiene antes. Como quien dijera, estoy a 3 cuadras del punto de ramificación y como yo ya sé que no voy a poder cortar esa ramificación porque yo corto enlaces alfa-1,4, me freno antes. Digo, y no voy a hacer estas 3 cuadras si yo ya sé que nunca voy a poder llegar hasta allá. Así que la fosforilasa viene cortando alfa-1,4 y cuando está a 4 glucosas de la ramificación del punto alfa-1,6 se detiene. Y ahí llama a la otra. Fíjense que no actúan simultáneamente, van trabajando en forma coordinada. Frena y le dice, che, mira que pronto, en 4 glucosas más adelante, hay un punto de ramificación. Listo, déjamelo a mí. ¿Y qué hace la desramificante? Miren lo que hace. De las 4 esas que dijimos que estaban del punto de ramificación, corta 3. Va a actuar 2 veces esta. Lo primero que hace es cortar 3, no el punto de ramificación. Y estas 3 juntas, miren las flechas, las agrega al tallo. ¿Ven que esto es al revés de la síntesis? Antes le sacábamos al tallo para hacer las ramas. Ahora con pedacitos de ramas extiendo el tallo. ¿Para qué hace eso? Porque recién cuando saca estas 3 y las pone el tallo, deja expuesta a la glucosa que tiene el punto de ramificación. Y ahora que la dejó expuesta, la corta. Por eso yo les puse 1, 2, 3. Primero actúa esta, después viene esta, saca 3 de las 4, la agrega al tallo y vuelve a actuar. Ella actúa 2 veces seguidas. Una vez que sacó estas 3 y dejó expuesta a esta, la corta con agua, porque ella es hidrolasa. Y esa glucosa sí ya es libre. Es esta, fíjense que es naranja. Entonces, la fosforilasa cortó glucosas fosforiladas, que ya tienen mochila puesta y por lo tanto están retenidas, porque ya cortó con fósforo. En cambio, la desramificante cortó con agua, libera glucosas libres. Hay alrededor de 90% de glucosas liberadas por la fosforilasa en esta manera y un 10% de glucosas libres. Este 10% puede salir automáticamente. Miren la diapositiva anterior. Son así, no necesitan pasar por la fosfatasa. Hay un 10% de glucosas que instantáneamente salen. Es decir, que cuando nosotros estamos en ayunas, hay un 10% de glucosas que está yendo directo al cerebro rápidamente o al glóbulo rojo. Son este 10%. El otro 90%, y que es mucho más, depende de la fosfatasa para que le saque el fósforo. O sea que acá tengo un pasito más. ¿Y por qué tienen fósforo? Porque la fosforilasa cortó con fósforo. Bien, antes de seguir, porque creo que no lo puse, sí, veamos la regulación, que ustedes la pueden hacer solos, pero yo se las voy a recordar. Bueno, sustratos y productos creo que no va a haber inconveniente, enzimas claves también ya las tienen, y pensemos en la regulación. Si yo estoy hablando de glucogenogénesis, la regulación claramente va a ser por insulina, es activador covalente, y todo lo que sea sustrato, en este caso la glucosa o el UTP, actúan como sustratos que estimulan alostéricamente. Mientras que la presencia de glucógeno, que es producto de esta vía, va a actuar como inhibidor alostérico.
Esto significa que si el hígado ya está lleno de ahorros, le dice a la enzima clave, glucógeno sintasa, mira, deja de ahorrar porque no hay más lugar. Como si ustedes tuvieran, no sé, en el banco o en sus casas, tanto ahorro que dicen, no sigamos ahorrando porque la verdad que con estos ahorros puedo vivir para todo el resto de mi vida. Y en la glucogenólisis tengo que pensar en la siguiente regulación. También, de nuevo, el sustrato empuja, glucógeno dice, quiero que me rompas para convertirme en glucosa, así que el propio glucógeno actúa como activador. La presencia de glucosa inhibe a la enzima clave, razón en lo que estoy diciendo, si hay glucosa claramente es porque he comido, además de que es producto de esta vía, así que si he comido no tengo por qué seguir rompiendo mis ahorros, la presencia de glucosa inhibe, la insulina inhibe en forma covalente y los que activan, y ahí sí tengo que marcar, hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque a nivel hepático, quien activa la glucogenólisis es el glucagón, estoy en ayunas, pero quien activa en situación de estrés a nivel muscular es la adrenalina. Si estoy haciendo actividad física, no estoy gastando mis reservas de glucógeno del hígado, estoy gastando mis reservas de glucógeno del músculo, que no tiene fosfatasa, pero todo esto va a ocurrir, así que la enzima se activa igual. Y otra cosa que gasta los ahorros de glucógeno es la presencia de calcio. El calcio es un activador alostérico que a nivel muscular indica contracción muscular y por lo tanto estimula la ruptura de ahorros, ruptura de glucógeno. Bien, nos queda para esta primera parte ver una enfermedad que pertenece a una familia de enfermedades que se llama glucogenosis. En el libro les cuenta las variedades que hay, hasta donde yo conozco hay 7 variedades. Yo acá les puse una sola y es interesante que las conozcan porque son enfermedades genéticas del metabolismo del glucógeno que pueden ocurrir tanto en hígado como en músculo, o sea, en cualquiera de los dos puede haber fallas genéticas. Son enfermedades bastante complejas, tratables por dieta y en forma también terapéutica medicinal, digamos. Y hay una película, si ustedes la quieren ver en algún momento, por ahí la encuentran, que se llama Medidas Extremas, si no me equivoco, o Medidas Extraordinarias, según la traducción. Los actores son varios conocidos y ahí trata sobre la enfermedad de Pompe, que es otra de las glucogenosis conocidas. Bueno, en este caso les puse una, que en el trabajo práctico también les puse un testimonio de una chica argentina con esta enfermedad, pero como tiene mucha sintomatología explicable desde el metabolismo, se las quiero contar. En la enfermedad de von Gierke, la falla enzimática es que el hígado no tiene la glucosa 6-fosfatasa, es decir, la que le saca el fósforo para que la glucosa esté libre para cerebro y glóbulo rojo. Recuerden la fosfatasa, la última enzima de glucogenólisis, la última enzima de gluconeogénesis. Por lo tanto, el hígado se va a comportar como músculo. Si no tiene fosfatasa, la glucosa queda aquí adentro. Siempre que ustedes vean a partir de ahora enfermedades metabólicas donde falta una enzima, tengo que pensar 2 cosas claves. Una es todo lo que falta para el destino que no ocurre, si la enzima no está, yo no voy a tener en este caso glucosa libre, y todo lo que sobra, todo lo que se me acumula porque la enzima no está. En cualquier enfermedad genética, metabólica, van a encontrar eso, enzimática. Miremos primero lo que falta. Si la enzima no está, la glucosa en ayunas no se libera, y por lo tanto tengo una situación de hipoglucemia. ¿Cuál no se libera? No se libera el 90% que dijimos antes que dependía de la fosfatasa. Solo tengo un 10% saliendo, el que me rompió la hidrolasa. Ese 10% genera una hipoglucemia, es decir, no es suficiente para cerebro y glóbulo rojo. Estamos hablando que en situación de ayunos de 3 horas, la persona entra en hipoglucemia. Miremos todo lo que sobra, por eso les puse flechitas para arriba en todas estas sustancias, porque todo está excedente, todo es de la normalidad para arriba. Se me empieza a acumular glucosa con mochila, glucosa fosforilada, glucosa activada y retenida acá adentro que no puede salir. Entonces, una de las cosas que va a hacer esta glucosa es decir, y bueno, ya que estoy acá adentro, me ahorro. Y se forma glucógeno. Ustedes dirán, pero estás en ayunas. Sí, estoy en ayunas, pero como tengo mucha glucosa, y bueno, lo ahorro, ¿qué voy a hacer? Y este depósito totalmente ineficiente de glucógeno, porque fíjense que estoy ahorrando algo que nunca voy a poder gastar. Es totalmente sin sentido, como quien hoy ahorrara,
No sé si se acuerdan de los australes, pero ¿para qué voy a ahorrar un billete que hoy no tiene sentido, nadie me lo recibe? Bueno, acá estoy guardando glucógeno en forma excesiva, sin sentido, y por eso tengo hepatomegalia, que significa aumento del volumen hepático o del tamaño del hígado, y eso es palpable. Además, esa glucosa en exceso dice, y bueno, haré glucólisis, entonces se obtiene piruvato, pero no es la glucólisis normal, es una gran glucólisis, por lo tanto genero mucho piruvato. Y si genero demasiado piruvato, me van a pasar dos cosas. Por un lado, me voy a convertir en lactato. Y ustedes dirán, pero el lactato era en el glóbulo rojo todo el día o en el músculo en contracción sostenida, en una actividad de gran intensidad. Bueno, acá, como el hígado tiene la enzima lactato deshidrogenasa, con el exceso de piruvato, esto no es normal, ante el exceso de piruvato fabrica lactato. Trata de desviar, es como que, bueno, y ya que me sobra hago algo con esto. Y al fabricar lactato corro riesgo de entrar en una acidosis láctica. Y esto es grave. Vayan pensando en los síntomas entonces. Ya tengo hipoglucemia, ya tengo una acidosis láctica potencial. Les dije que el piruvato tenía otro destino también. Si hay mucho piruvato, además de convertirse en lactato, puede hacer decarboxilación oxidativa y convertirse en acetil, que es su destino normal. Pero ahora no es el acetil normal, es grandes cantidades de acetil. Y si hay demasiado acetil, me puede pasar algo que todavía no vimos, y es que el acetil se desvíe hacia la síntesis de cuerpos cetónicos. El acetil en exceso termina frenando a Krebs, es como que hay demasiado sustrato, no da abasto, hay muchos nenes queriendo subirse a la calecita y fíjense si esto no pasa en la realidad. Si yo tengo que hacer una fila muy larga para entrar a la calecita y algunos nenes van a decir, vamos para otro lado. Este acetil en exceso que no puede entrar a Krebs porque está sobrepasado Krebs de tanto acetil que le estoy dando, se va hacia la síntesis de cuerpos cetónicos y esto me puede llevar a una cetosis o cetoacidosis. O sea que ya tengo dos posibilidades de entrar en acidosis. Por lo tanto, van a actuar todos los mecanismos buffer que ya conocemos, va a haber hiperventilación, etc. Y nos pasa algo más que todavía tampoco hemos visto. ¿Se acuerdan que dijimos glucosa en exceso, va glucógeno, va piruvato? O puede ser vía de las pentosas, que es la vía que viene en la segunda parte. Y de la vía de las pentosas vamos a ver que, entre otras cosas, se pueden obtener exceso de bases y el exceso de bases me puede llevar, cuando se degraden, a un aumento de ácido úrico. Esto es hiperuricemia con posibilidad de tener gota. Y la gota trae dolores articulares, precipitación de ácido úrico y demás. Ahora, este síntoma la verdad que es el más light de los síntomas que está teniendo esta persona. Por lo menos no la pone en riesgo en su vida. Digo, por si yo les pregunto después cuál es el síntoma principal de la enfermedad von Gierke, no digan hiperuricemia, porque la verdad que esto no compromete su calidad, sí su calidad de vida, pero no es letal, no la está poniendo en riesgo. En cambio, una acidosis es mucho más peligrosa. Y por último, miren el adipocito que está acá. Vía que tampoco vimos, pero la podemos entender igual. Todo esto ocurre en el hígado. Hay exceso de todo y por eso todo sobra, todo se hace mal, todo estoy tomando malas decisiones. En sangre hay hipoglucemia y hay hiperuricemia y hay acidosis. El adipocito dice, es como si hablara, ¿no? Y dice, ¿puedo ayudar en algo? Porque yo también tengo ahorros. No tengo ahorros de glucógeno, pero tengo ahorros de grasa. Recuerden que el cerebro y el glóbulo rojo están gritando desesperados, necesito más glucosa, con este 10% que me estás dando no me alcanza. Entonces el adipocito que está de lejos viendo la realidad o la situación, mira el cerebro, mira el glóbulo rojo y dice, uy, pobres, les falta energía, les falta alimento. Entonces él trata de colaborar con la causa y hace lipólisis. Es decir, empieza a romper sus ahorros, pero esto es algo totalmente ineficiente porque el cerebro y el glóbulo rojo no saben, y nunca lo van a saber hacer, combustionar grasas. O sea que estoy rompiendo otros ahorros porque detecto que esto es una situación de carencia de energía, pero no tiene sentido que lo haga. Y esto trae consecuencias que tampoco me ayudan. Al haber lipólisis, porque el tejido adiposo quiso colaborar, se obtiene glicerol y ácidos grasos, o sea, he roto triglicéridos. ¿Y qué va a pasar? El glicerol, ya lo conocemos, viaja al hígado para hacer gluconeo. Algo que no me conviene, porque si esto es una situación de ayuno, estoy mandando glicerol para hacer gluconeo, voy a hacer gluconeo, voy a llegar hasta glucosa 6-fosfato y nunca voy a poder salir. O sea que sigue
empeorando las cosas adentro del hígado, se me sigue acumulando glucosa. Y los ácidos grasos empiezan a dar vueltas por el cuerpo porque es como que hubieran llegado hasta el cerebro y le dicen, vine a salvarte. Y el cerebro le dice, no, no me servís, yo quiero glucosa, no ácidos grasos. Así que esos ácidos grasos empiezan a girar por el cuerpo y ¿qué hace el hígado, que es siempre el que trata de salvar las papas del fuego? Dice, bueno, dámelos a mí que yo sé fabricar triglicéridos. Con esos ácidos grasos que están dando vueltas por todos lados, el hígado vuelve a fabricar triglicéridos y eso hace que se convierta en un hígado graso. O sea que no solo tengo un hígado aumentado de tamaño y totalmente ineficiente y empezando a fallar, sino que encima se carga de grasa. Esa grasa que quedó dando vueltas porque el tejido adiposo me quiso ayudar y no sirvió. Así que, conclusión, el que más falla en esta enfermedad es el hígado, termina en un posible trasplante hepático. Eso sería, cuando yo entre en una insuficiencia hepática crónica y severa, esto puede llevar a, como único remedio, trasplantar el hígado para que me den un hígado que tenga fosfatasa. No hay otra solución. Por supuesto que esto suele llevar tiempo. Ahora, desde la nutrición, ¿qué podemos hacer? Evitar los ayunos. Es lo único que puedo hacer. Sobre el hígado no puedo hacer nada, no tengo ningún alimento que estimule la síntesis de esta enzima. Pero sí puedo evitar ayunos de 3 horas. O sea que estas personas comen cada 45 minutos, 1 hora, una colación rica en carbohidratos. Y de esa manera el cerebro y el glóbulo rojo todo el tiempo tienen alimento. Solo puedo tratar este síntoma, pero los demás no puedo hacer nada. El hígado va a seguir fallando. De noche estas personas suelen tener una sonda que está de día cerrada porque comen y de noche se abre la sonda para que no tengan que levantarse a comer cada 45 minutos, 1 hora. Bien, nos detenemos aquí y en la segunda parte vemos vía de las pentosas y metabolismo de otros glúcidos.